todos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. Hoy, mis chicos, mis chicas, os traigo una lectura un poquito diferente. Lo que vamos a intentar hacer es eso, una lectura especial, una lectura sobre todo que vaya a lo profundo, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar ver un poquito en qué punto está también tu persona especial. Vamos a intentar hacerlo en primera persona, que sea esa persona también la que os vaya hablando. Para hacer esta lectura, como siempre, vamos a tener dos opciones. Para la opción número 1 vamos a tener esta piedrecita fósil, que ya sabéis que es una piedrecita que me encanta. Y vamos a utilizar para la primera opción este tarot, el Lorenzi Tarot. Es un tarot bastante original, una temática marítica muy interesante y además para muchos os puede recordar incluso la estética a Jean-Paul Gaultier, a una conocida marca, pero la verdad es que es un tarot súper interesante. Y para la opción número 2 vamos a tener esta piedrecita, fijaros este canto marrón, y vamos a utilizar este tarot que ya muchos conocéis, que es el tarot de Alicia, un tarot con temática de Alicia en el País de las Maravillas. Antes de pasar a la elección de opciones, sobre todo, y creo que es lo más importante dentro de este vídeo, daros las gracias a todos por el apoyo que me dais cada día, el apoyo que dais al canal, tanto para las personas que lleváis ya mucho tiempo acompañándome como todos aquellos nuevos suscriptores que os vais añadiendo un poquito a esta familia. De verdad, gracias, porque este canal no sería posible sin todos vosotros. Además, recordaros para todos aquellos que queráis lecturas personales conmigo que la única vía de contacto es el correo que va a aparecer aquí debajo y ya sabéis que con ese correo contactáis directamente conmigo. El correo es consultas.oraculosique@gmail.com. ¿De acuerdo? Así que ahora sí, ha llegado el momento de que elijáis vuestra opción, tomaros vuestro tiempo, relajaros, respirar profundamente e intentad conectar con la opción que más os resuene. Y nada, empezamos en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si has elegido esta piedrecita fósil. Vamos a dejarla aquí para que nos acompañe durante toda la lectura. Tened en cuenta que lo que vamos a intentar hacer hoy es una lectura profunda, ¿de acuerdo? Un poquito diferente quizás a las que solemos hacer, porque en este caso no vamos a hacer preguntas concretas, vamos a dejar que sea tu persona especial la que nos vaya hablando, la que nos vaya en cierta manera enviando la información que quiera darte, ¿de acuerdo? Así que ahora sí, para la opción número 1 es el momento de relajarte, de respirar profundamente y vamos a conectar con la energía de tu persona especial. Venga, vamos allá. Vamos allá. Tenemos la energía del carro, tenemos la energía del 4 de bastos, tenemos la energía del 10 de espadas, tenemos la energía del ermitaño y tenemos la energía del as de bastos. Fijaros qué es lo que nos puede estar diciendo ya de entrada tu persona especial. Pues fíjate, tenemos la carta del carro y tenemos el 4 de bastos. Esto nos habla de avance, éxito. Quise avanzar, quise conseguirlo todo, quise conseguir aquello que sentía que era mi felicidad, aquello que podía significar el éxito o uno de los éxitos más importantes de mi vida. Esto es lo que sentí cuando tú entraste en mi vida, pero todo esto se vino abajo. Todo aquello que yo pensaba que quizás podría llegar a convertirse en algo duradero, también con la carta del 4 de bastos, o aquello que me trajo una sensación de haber culminado algo, de una sensación del avance para conseguir algo maravilloso y que poder celebrar, de pronto se vino abajo, se rompió, se cayó en mil pedazos, me dejó también en cierta manera destrozado o destrozada. Esto nos ha llevado también a un periodo de alejamiento importante, muchos años que han podido pasar sin tenerte cerca, con la sensación de mirar atrás y valorar de la misma manera todo aquello que sentí que me podría traer el éxito y la felicidad contigo, pero que también al mismo tiempo me trajo el dolor más importante que he podido sentir en mi vida. Pese a eso, y pese a que en este momento quizás le sigo dando la espalda al hecho de poder reiniciar esta situación, hay una parte de mí que sí que se conecta con esta energía, hay una parte de mí que desearía empezar a dar pasos, a hacer un movimiento, a permitir también que el universo me trajera esta energía para poder avanzar. Pese a eso, sigo
pensando, sigo mirando continuamente hacia el pasado y cómo algo que pudo realmente convertirse en algo maravilloso pudo también traer el mismo nivel de sufrimiento para mí. En este momento sigo pensando, sigo analizando qué es lo que salió mal, qué es lo que no puse de mi parte, y pese a eso hay algo que aún me sigue conectando a ti. Sigo sintiendo esa pasión por volver a acercarme a ti, pero lo que pienso recurrentemente es: ¿realmente esto se puede volver a salvar? ¿Esto se puede volver a reconstruir? ¿Tengo la energía suficiente? ¿Cómo puedo volver a empezar o a iniciar algo si todavía no entiendo qué es lo que ocurrió en el pasado y qué es lo que nos alejó, qué es lo que nos rompió tanto a ti como a mí? Vamos allá. Tenemos la carta del 2 de copas. Tenemos la energía de la reina de pentáculos, tenemos el 5 de espadas, tenemos el paje de bastos y tenemos la energía de la luna. Nuestra conexión era inmensa y aún lo sigo sintiendo así. Ese avance, esa celebración, esa conexión emocional que pudimos vivir y a la que tú dabas estabilidad, a la que tú nutrías, a la que tú entregabas y a la que tú te entregabas y cuidabas, sigo teniéndola presente, pero hay algo que nos está haciendo daño, no solo el hecho de que esto se rompiera, sino el hecho de saber que aquí hubo personas que pudieron actuar de mala manera. Pude ser yo, siento que en algunos casos te traicioné o traicioné de alguna manera toda esa energía que tú estabas entregando y que estabas cuidando dentro de la conexión que podíamos tener. Esta energía de incluso de sentirse atravesado, creo que en ese momento no fui consciente de lo que pude cometer o lo que pude hacer, quizás de esos actos que sentí que traicionaba en cierta manera a esta conexión, y pese a eso sigo con esa sensación de querer avanzar con respecto a ti. Sigo valorándote de la misma manera, sigo pensando que eres esa persona que me puede dar esa estabilidad, que me puede dar esa nutrición o que siento que puede cuidarme y que puede cuidar lo que nació entre nosotros, pero siento que esta batalla está perdida. Hay algo dentro de mí que quiere agarrarse a esa esperanza, pero también comprendo el dolor que pudo suponerte a ti porque es el mismo que también estoy sufriendo yo. El hecho de poder acercarme a ti o conectar de nuevo con esta energía, de poder avanzar de nuevo, hay momentos en los que sí que siento que sería capaz, pero hay otros momentos en los que precisamente porque no sé cómo vas a estar tú, no sé hasta qué punto te he podido también dañar y siento que quizás volvería con algo que tú en cierta manera podrías pensar que es insuficiente, que es poco, porque sigo sin poder traerte algo claro, sigo sin poderte traer algo que realmente tú puedas valorar y saber que estará ahí durante largo tiempo. Esta energía que me lleva o que me guía hacia ti aún está demasiado confusa, pero pese a esta situación y pese al dolor que puedo estar sintiendo y pese a esa sensación de haber perdido quizás la batalla más importante de mi vida, también me conecta con algo distinto. Hay algo que se me remueve dentro de mí cada vez que pienso en ti o cada vez que siento el deseo de ir hacia ti. Pero de momento es algo que tengo que mantener en oculto. No tengo la suficiente claridad como para poder movilizarme y pese a que en mi alma tengo esa sensación de querer avanzar a lo grande, hay miedos, hay situaciones en cierta manera y ese aferrarme al hecho de poder entender aún qué es lo que ocurrió que hace que no tenga la energía suficiente para poder acercarme a ti. Te sigo valorando de la misma manera, sigo sintiendo esa conexión emocional que teníamos ya hace mucho tiempo y que recuerdo y que sigo recordando a día de hoy, pero hay algo que me lo impide. No siento que tenga la suficiente claridad y sobre todo claridad para concentrar mi energía para poder ir hacia ti. Tenemos el caballero de pentáculos, tenemos el rey de pentáculos, tenemos el hierofante, tenéis el 6 de pentáculos y tenemos la energía del juicio. Soy muy consciente
soy muy consciente de nuestra conexión, soy muy consciente del sufrimiento que te provoqué, soy muy consciente que en este momento quizás el único camino que hay para poder sanar esta situación es que yo me aparte, que yo me mantenga alejado o alejada, que deje para más adelante quizás el hecho de hacer un avance y quizás también lo que me preocupa más es que al final ese avance que pueda estar haciendo con respecto a ti, tú no lo veas de una forma clara, no lo veas como algo realmente, digamos, que viene desde mi interior. Seguimos conectados a nivel emocional, te sueño, te pienso, pero te pienso desde el alma. Hay momentos en los que siento tu dolor, siento también o recuerdo también todas aquellas conexiones que teníamos, todo aquel entendimiento, toda esa capacidad intuitiva que compartíamos los dos, y pese a eso, pese a que en este momento aún no siento que tenga la claridad suficiente o que pueda verte con la suficiente claridad, siento que aún tú estás en un dolor muy profundo. Hay algo dentro de mí y precisamente esa sensación de que sé que el éxito estaba contigo y que la felicidad estaba contigo, que hace que sepa que quizás ahora no, pero con el tiempo podré dar esos pasos sólidos que tú necesitas. Convertirme en esa persona que tú necesitas, esa persona que pueda estar a tu altura, que deje de ser quizás una persona que me mueva en la ambigüedad, que deje de ser una persona que quizás para salirse con la suya o con su ego acabe haciendo daño a la persona que tiene a su lado. Con el tiempo sé que lo haré, sé que lo conseguiré, pero necesito tiempo, necesito que de nuevo llegue esa sensación de sanación, necesito también poner en orden mi vida, convertirla en algo que a ojos de los demás sea algo ordenado, tenga yo mi propia estabilidad y mis propias convicciones. Quizás cuando te conocí estaba demasiado perdida, no sabía qué es lo que quería, no sabía qué era lo que podía realmente ser importante para mí, y quizás el problema fue ese, que lo descubrí cuando ya estaba todo perdido, cuando tú ya habías perdido esa batalla y habías tirado la toalla, y cuando para mí la única salida que quedaba era simplemente mirar hacia atrás y recordar y quedarme con las ganas, quedarme con esas ganas de poder reiniciar contigo, pero sin saber lo que me voy a encontrar. Poco a poco estoy conectando con esta energía, necesito construir algo estable dentro de mi vida y no que me lo entregues tú, porque durante mucho tiempo la que aportó o el que aportó esa energía en nuestra conexión fuiste tú. Necesito convertirme en esa otra parte que pueda estar a tu misma altura, aunque a día de hoy sigo pensando que sigues estando por encima de mí, pese a mi comportamiento, pese a que quizás no te lo haya dicho y lo haya dejado en silencio. En algún momento me podré convertir en ese pilar estable para ti y darte lo que tú realmente necesitabas. Era una relación estable, una relación sin huidas, sin juegos, sin manipulaciones y sin nada que ocultar. Eso es lo que deseo entregarte. Deseo entregarte algo que sea realmente equilibrado, que podamos compartir, no que tú tengas que entregar siempre para yo recibir. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que nos dejó en el pasado con una sensación muy, muy amarga y que convirtió una conexión realmente hermosa, una conexión que nos podía haber traído una felicidad tremenda, en algo que al final se pudo diluir y quedar en algo confuso, en algo en lo que yo siento incluso muchas veces que quizás tú tienes dudas de lo que yo realmente sentía, de si yo realmente lo que tenía eran emociones por ti, o al final lo único que te mostré fue esa parte, pues eso, más individual de mí, alguien que solo necesitaba una fuente donde saciar su sed y después salir corriendo, ocultarse, apartarse. Eso es lo que necesito que entiendas y que comprendas que más adelante podré entregarte. De momento es en eso en lo que estoy trabajando, y quizás poco a poco vayas empezando a recibir noticias de mí, noticias que te empiecen a demostrar que el cambio sí que es posible y que puedo sacar esa parte de mí por el efecto espejo que me has podido hacer tú mismo o tú misma, el hecho de poder mirar y entender quizás lo que estaba faltando en mi vida. Ese momento en algún momento llegará. En algún momento nos volveremos a reunir y esto podrá renacer, pero de momento necesito trabajar en mí.
necesito comprender mis oscuridades, necesito comprender por qué tengo esos arranques quizás en mi carácter, necesito comprender por qué muchas veces prefiero moverme desde la inocencia o moverme desde la infantilidad para no asumir el papel real que tienes en mi vida y sobre todo para volver a reequilibrar todo aquello que pudimos vivir y que no fue justo para ni para ti ni tampoco para mí. Necesito eso, volver a recomponer esta situación, volver a generar esa conexión y que no me tengas miedo y sobre todo que en este sentido puedas entender que podemos crear algo realmente a futuro. Ese momento llegará, sé que llegará, confío en ello, pero sé que va a necesitar tiempo por mi parte, porque aún sigo teniendo miedo, aún sigo aferrándome a actitudes que me han podido acompañar durante toda mi vida y sé que esas actitudes solo te han traído confusión, que te han traído dudas y en muchos casos te han traído muchísima tristeza. Tenemos el 9 de pentáculos, tenemos el as de pentáculos, tenemos el 7 de bastos, tenemos la suma sacerdotisa y tenemos el paje de espadas. Te entiendo y comprendo perfectamente que hayas decidido independizarte de mí a nivel emocional, a nivel de conexión. Ya no te veo de la misma manera, te veo como una persona valiosa, una persona que todo aquello que toca lo convierte no en oro, pero lo transforma en algo valioso. Tienes esa energía de querer tirar hacia adelante. Quizás tú no lo sepas, pero sí que te intuyo y sé que este o el paso que pude tener por tu vida te ha convertido en una persona más fuerte. Quizás ya no entregas tan fácilmente tu energía a otras personas y sé que esto también va a ser un problema para mí. Ya no voy a tener tanto la facilidad que quizás tenía en el pasado. Sé que ahora voy a tener que luchar como no lo hice antes y mucho más, porque ahora ya tu corazón quizás está mucho más cerrado. Sé que eres una persona mucho más sabia, que intentas mantenerte en silencio precisamente por eso, porque hay algo que ya te puede causar miedo, dolor con respecto a mí. Ya no te fías de mí, he perdido tu confianza, pero por otro lado la que has ganado o el que has ganado confianza has sido tú. Así que la lucha que me espera por delante y que sé que voy a tener que llevar a cabo me va a llevar un esfuerzo que quizás antes no estuve ni dispuesto ni dispuesta a luchar. Sé que en algún momento tú también sabrás y sé que tú también lo sientes así, que sigues manteniendo esa conexión conmigo. Sé que pese a lo que hayamos podido vivir, esa conexión está dentro de ti. Sé que está en gestación, igual que lo está dentro de mí, pero sé que ahora las barreras que voy a tener que superar van más allá de solo una barrera que esté a nivel emocional. Sé que ahora voy a tener que lidiar con una persona que quizás ya no necesita tanto a nadie, con una persona que se ha vuelto independiente, con una persona que siente éxito dentro de su vida y que se lo está labrando por sí misma. En cambio, yo voy a tener que iniciar la lucha primero para comprenderme a mí mismo, a mí misma, la lucha por entender por qué tengo tantas resistencias a dejarme llevar en algo que sé que me haría feliz, la lucha también por dejar atrás esas, no dudas, sino esas resistencias, pero que me llevan a ser una persona quizás demasiado desconfiada, a analizar las cosas desde un punto de vista demasiado mental que solo me trae confusión, porque nunca me he dejado llevar a nivel emocional. He puesto por delante la atracción, he puesto por delante la resistencia y el hecho de no darte quizás tu lugar o ponerte o dejar que entraras dentro de mi corazón para mantenerme también protegido, protegida. Y al final lo único que he conseguido es que se dé la vuelta a la tortilla, que al final seas tú la que estés o tú el que estás poniendo esas barreras, que seas tú el que está mostrando también esa sensación de vigilancia, de no poderte fiar por mis continuas mentiras o quizás por mis continuas vaguedades, el hecho de no poder definirme. Y al final cada vez comprendo que si antes eras fuerte, que si antes tenías la capacidad de funcionar por ti mismo o por ti misma, ahora eso quizás queda aún más patente. Ya no tengo esa capacidad de poder llegar a ti de cualquier manera porque tú ya estás reclamando tu propio valor.
Tenemos el caballero de copas, tenemos el mago, tenemos el as de espadas, tenemos la carta de la muerte y tenemos la carta del 7 de pentáculos. Mi corazón sigue latiendo por ti, sigue latiendo, quizás no de la misma manera, quizás de una manera incluso más fuerte, porque antes no me permitía sentir lo que sentía. No me lo permitía y tenía la capacidad de poder hacerlo. Tú me diste también herramientas para poder llegar hacia ti y no las cogí. Rompí, corté, rasgué todo aquello que podía haber entre nosotros. No fui claro, huí de esta situación. Esta situación además pudo provocar tal ruptura o tal sensación de no dejar nada tras su paso, que sé que en algún momento esto va a tener que resurgir. Da a tardar, dame tiempo, necesito tiempo, porque también necesito primero darme cuenta de qué es lo que necesito, de qué valores tengo, de qué opciones y herramientas tengo para volver a llegar hacia ti. Necesito aclarar situaciones que no se aclararon y sobre todo necesito cortar con todo aquello del pasado que no me permite avanzar. Sé que me has dado ya mucho tiempo, que llevamos mucho tiempo en esta situación, sé que tú te estás mostrando de una forma totalmente independiente, pero necesito que sepas que tengo que cortar también con cosas del pasado, cosas que vienen desde dentro de mí desde una forma que no te puedes llegar a imaginar lo arraigadas que están, y que para esto voy a necesitar tiempo. Lo he estado dejando siempre para más adelante, no he querido hacerlo, necesito comunicarte cosas, decirte cosas en las que comprendas todo aquello que estoy dejando atrás. Tengo el deseo de volver a ir hacia ti, de poder iniciar, pero necesito dejar atrás un capítulo de mi vida, necesito dejar atrás un capítulo de mí mismo o de mí misma, y eso me va a llevar tiempo. ¿Eres libre realmente de poder tomar los pasos que tú necesites dentro de tu vida? Eres libre de poder ser independiente, pero sé que en algún momento voy a necesitar hablar esto contigo. Quizás me des puerta, quizás no quieras nada más de mí y esto suponga el momento de llegar a ese punto en el que me puedas llegar a decir que ya no quieres nada conmigo, que ya esto sí está roto de una forma totalmente definitiva, aunque quizás ya lo llevas pensando del pasado. Yo no tengo esa sensación. Siento que esto aún se puede recuperar, pero sé también el esfuerzo que va a implicar por mi parte el hecho de poder hacerlo. Por favor, dame tiempo para que pueda cortar con todo aquello que ya no me funciona. Dame tiempo para que pueda aclarar también mis ideas, para que pueda también romper con esos bloqueos que tengo y sobre todo para que pueda salir del dolor. En muchos casos, fíjate que muchas veces he podido pensar que he tenido todas las herramientas para poder ir hacia ti, que he tenido las emociones reales para poder ir hacia ti y que al final lo único que he hecho muchas veces con mis palabras es hacer que esto cada día se rompiera un poco más. Dame tiempo, por favor. Sé que te pude engañar, sé que te dejé en un dolor inmenso, sé que en algún momento pude involucrar a personas que no debería haber involucrado, sé que esto, precisamente el hecho de saber quizás que en nuestra conexión no estábamos solos y que había más personas, creo que fue ya el hecho ese punto en el que tú ya no pudiste decir más que sí. Sé que hay temas de mi pasado que aún tengo que dejar atrás, pero por favor, entiende la conexión que tengo contigo. Es esa conexión que me hace volver a mi hogar, a esa nostalgia. Compréndelo porque pese al dolor que hay, pese al dolor que podemos llevar los dos, esta conexión sigue viva y seguirá viva durante mucho tiempo, pese a las dudas, pese a que tengas otras opciones quizás en este momento.
Quizás en el momento en el que estuvimos juntos no te di la suficiente prioridad o tomé otras prioridades que te hicieron sentir que no era la única persona que estaba en tu vida. Pero pese a eso, sigue esta conexión y pese a esas dudas que puedas tener, pese al hecho que puedan estar entrando otras personas en tu vida. Y sé que quizás cuando vuelva a entregarte o a querer entregarte lo que tú necesitas, quizás tú ya no estés solo o sola, quizás tengas compañía, pero pese a eso, necesito acercarme a ti. Sé que quizás me pueda llevar el peor disgusto de mi vida, de mi existencia. Soy muy consciente de esta situación. Sé que quizás esta inestabilidad que te pude dar es lo que haya roto cualquier fundamento que pudiéramos tener de cara a futuro, pero aún así me acercaré. Aún así me sigues atrayendo, aún así necesito sanar esta situación. Aún así necesito que las cosas cambien, que veas la situación desde otro punto de vista, que entiendas que quizás aquello que pudiste vivir o la traición que pudiste vivir con respecto a mí quede en el pasado. Y sobre todo, que juntos al final podamos salir del miedo, que podamos superar también todo aquello quizás que nos rodeaba y que podía ser un bloqueo demasiado importante, que deje ya de importarme aquello que puedan pensar los que están a nuestro alrededor y que al final podamos cerrar definitivamente un ciclo de sufrimiento en el que he sentido que el mundo se me venía abajo, que mi vida se venía abajo y que mi propia conciencia del amor también se venía abajo para poder abrir un nuevo ciclo contigo. Sé que quizás si me acerco a ti, tú vas a estar en una posición de orgullo, no vas a querer quizás escucharme y sé que no lo vas y sé que en un principio no lo vas a querer hacer por miedo, porque te he traído demasiado sufrimiento como para poder olvidar esto de un plumazo. Pero entiéndeme, estoy haciendo el cambio, estoy intentando hacer ese sacrificio para poder volver a acercarme a ti. Así que nada, chicos, creo que es por lo menos lo que os está intentando decir vuestra persona especial es bastante profundo. Aquí fijaros que tenemos a una persona que creo que se ha dado cuenta con el tiempo de realmente lo que podíais significar para esta persona, que es una persona que está aún en un proceso, no es una persona que aún esté limpia, es una persona que sí que desea acercarse a vosotros, pero no se siente con la suficiente seguridad como para poder hacerlo. Hay cosas aún en su vida que tiene o que mantiene ocultas o que no os permiten ver con claridad. Esta persona sabe que si a día de hoy se acerca, esto no tiraría, no podría funcionar, sobre todo por lo que os comentaba, porque os ve además como personas que habéis ganado en independencia. Si antes estabais mucho más dependientes con respecto a esta persona, esto es algo que ha cambiado radicalmente. Esto a esta persona le puede estar generando muchísima inseguridad, pero sobre todo, no solo inseguridad, también le puede estar motivando a esta persona a entender qué es lo que realmente queríais vosotros cuando estabais en relación o cuando tuvisteis la conexión. Creo que esta persona también, fijaros, puede ser una persona muy apegada a temas de su pasado también y que tenga la necesidad con el tiempo de ir haciendo cambios. Lo que os está pidiendo en cierta manera es tiempo. Aquí ya depende un poco de vosotros de si realmente queréis darle ese margen de tiempo o no, pero creo que esta persona, hagáis lo que hagáis, esperéis o no esperéis, va a tener en un futuro la necesidad de volver a acercarse hacia vosotros y sobre todo a hablar. Fijaros que tengo muchas cartas que me hablan de comunicación, del querer aclarar por lo menos la situación y dejar un poco que el destino y vuestra posición o vuestra decisión dentro de lo que haya podido ocurrir sea lo que determine si esto se puede iniciar de nuevo o no. Esta persona lo valora como un éxito, que podría volver ese reconocimiento. Creo que si en un pasado le importó el reconocimiento de otras personas, en este momento el único reconocimiento que realmente necesita es el vuestro, pero esto en este momento también a esta persona es lo que le produce más miedo, porque siente que lo ha perdido totalmente. Esta carta del mundo o esta posibilidad de volver a iniciar va a depender sobre todo
de vosotros. Pero ya os digo que esta persona no creo que vaya a quedarse quieta durante mucho tiempo y que va a llegar un momento en que no va a poder evitar acercarse de nuevo a vosotros. Vamos a sacar, vamos a sacar algunas cartas más. Tenemos la apertura del corazón, tenemos la energía del abandono, tenemos la energía de la familia y tenemos la energía del síndrome del Salvador. La he querido respetar porque ha saltado. Así que fijaros, chicos, mirad, tenemos o habéis estado lidiando con una persona que no tenía el corazón abierto. Podía tener emociones, pero no las reconocía. Es una persona que con este sufrimiento que quizás para ambas personas, creo que aquí ninguno de los dos lo habéis estado pasando bien. Vosotros porque habéis recibido quizás esta imposibilidad por parte de esta persona de poder conectar con sus emociones, pero quizás porque esta persona a través del sufrimiento es la posibilidad con la que sí que está explorando esta vía y quizás no lo ha hecho o no lo está pudiendo hacer de una forma tranquila, sino que es el despertarte y darte cuenta que has podido estar, pues eso, más frío, más fría que un témpano durante gran parte de tu vida, y eso es duro, es necesario afrontarlo. Esta persona está en ese proceso. Dentro de ese proceso puede ser una persona además que se pueda sentir muy culpable, primero porque por un lado sienta que de alguna manera os abandonó, os dejó solos en esta conexión, no os dio o no puso en la conexión lo que quizás se necesitaba para que esto llegara al éxito, pero además fijaros porque es una persona que en este momento puede sentir una soledad muy profunda. Es una persona que puede llegar a llorar cuando piensa en vosotros porque comprende que por mucho que quiera o por mucho que pueda acercarse en este momento, aquí hay algo que obviamente se ha roto. Esta persona se siente sola, se siente abandonada. Fijaros que nos hablaba también de esa visión que puede tener sobre vosotros de personas que os habéis vuelto muchísimo más independientes. Esta persona en algunos momentos, pese a que siente aún la conexión emocional, sí que puede sentir que vosotros estáis retirando esa energía y pueda ser que en este momento se sienta también un poco perdida, que se sienta confusa porque no sabe cómo gestionar esta situación. Fijaros que tenemos aquí la energía de la familia y tenemos el síndrome del Salvador. Aquí para muchos de vosotros podemos estar hablando de diferentes situaciones. Podemos hablar de una persona que haya estado o que esté actualmente en familia y que el hecho de tener que dar ese punto, digamos, o dejar atrás algo que ya no le funciona en su vida, pero que por otro lado la necesidad de salvar, de depender también o que otras personas puedan depender de esa persona ha podido evitar que esa persona se pudiera movilizar. Esto también es importante que tengáis en cuenta de que la conexión real que puede tener esta persona es la de la familia, que sienta que con vosotros tiene también la posibilidad de generar precisamente eso, una unión estable, una unión que traiga felicidad y que al final le traiga alegría. Pero fijaros que tenemos la carta del síndrome del Salvador y esta carta es muy curiosa porque quizás ha sido una persona que siempre ha esperado que otras personas le salvaran y aquí es donde quizás jugasteis vosotros un papel importante. Quizás vosotros ya cuando conocisteis a esta persona podíais intuir o podíais saber que esta persona a nivel emocional no iba a funcionar exactamente como vosotros quizás necesitabais. Y creo que aquí el problema que hubo o que pudo haber es precisamente ese desequilibrio, esa quizás necesidad de vosotros poneros casi en un papel paternal o maternal con la otra persona, que quizás fue lo que hizo que al final esta situación no funcionara. Es importante que si esto lo vivió la otra persona con respecto a otras situaciones en su vida o si lo vivisteis vosotros, fuisteis vosotros los que quizás estuvisteis continuamente pensando que solo entregando amor a esta persona podíais salvarle, quizás de incluso una persona que en el pasado hubiera sentido ya en su infancia quizás algún tipo de abandono que hizo que esta persona pudiera cerrar el corazón. Es importante o puede ser que ya muchos de vosotros hayáis salido o estéis saliendo de esta energía del hecho de comprender que a veces cada uno tenemos que sanar nuestras propias heridas, porque si tenemos continuamente a alguien detrás que intenta ayudarnos, al final nos podemos volver cómodos. Creo que esta persona es una explicación viviente de qué es lo que puede ocurrir cuando uno cierra su corazón,
cuando precisamente al cerrarlo pierdes algo realmente muy valioso en tu vida y que te das cuenta cuando ya lo tienes que vivir en soledad. Así que tenerlo en cuenta. Y nada, chicos, espero que os haya ayudado esta lectura, que os haya gustado, ya me lo dejaréis en comentarios. Es una lectura totalmente diferente a las que suelo hacer dentro del canal, pero me apetecía hacerla, así que espero de verdad que os haya ido bien y realmente que os ayude en este sentido. Así que nada, chicos, ahora sí me despido, os mando un beso inmenso, gracias por pasar este ratito conmigo y nos vemos muy pronto. Ahora sí me voy con la opción número 2. Adiós. Bienvenido, opción número 2. Si has elegido este canto rodado de río, lo vamos a dejar por aquí para que nos acompañe durante toda la lectura. Vamos a utilizar este tarot, el tarot de Alicia. Ya sabéis, temática de Alicia en el País de las Maravillas. Ya, como ya he comentado un poquito en la introducción, vamos a hacer una lectura un poquito diferente. No vamos a preguntar nada concreto, vamos a dejar que tu persona especial hable, que deje que fluya un poco qué es lo que lleva dentro, para intentar entender también en qué punto está tu persona especial y cómo está también, en cierta manera, la conexión entre vosotros dos, ¿de acuerdo? Así que ahora sí, es el momento de relajarse, de respirar profundamente y vamos a conectar con la energía de tu persona especial. Venga, vamos allá. Empezamos. Tenemos la carta del sol, tenemos la carta de la luna, tenemos la carta del diablo. Vamos a colocarlas un poquito así, mejor. Tenemos la carta del 10 de bastos, tenemos la carta del 9 de bastos y tenemos la carta del 4 de copas. Bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir tu persona especial? Cuando te conocí, representaste la mayor claridad que he tenido en mi vida, pero también me trajiste el mayor miedo que pude sentir. Me trajiste esos momentos de sentir que teníamos una conexión tremendamente afín, sentir que había encontrado casi, pues eso, casi como lo que llamarían el alma gemela, cuando has encontrado esa persona con la que puedes disfrutar, con la que puedes hablar, con la que sientes que tienes una conexión que va más allá de nada que hayas conocido. Sentí que no te conocía, casi que te reconocía, pero ahí empezó el mayor de mis dramas, porque automáticamente se despertaron todos mis miedos, todos mis apegos, todo aquello que me encadena quizás a una vida o a una forma de ser que ni yo mismo ni yo misma podía comprender. ¿Qué es lo que me ha hecho sentir eso? Pues eso, quizás que sentí una claridad o una sensación o una conexión contigo que quizás antes no había sentido. Vi en ti una claridad que me aportaba calor. Y yo no estoy acostumbrada a eso, porque automáticamente, sin quererlo, todo eso se transformó en miedo, se transformó en dependencia, se transformó en el deseo de querer aferrarme a ti, no soltarte y en cierta manera casi encadenarte. Ahí es donde empezó verdaderamente mi drama personal, porque es algo que no podía llevar, que no sabía qué hacer con esa sensación, cómo poder equilibrar esas dos partes dentro de mí, esa parte que quería algo luminoso, que quería mostrarte la mejor parte de mí, pero que a la vez hacía que también saliera esa parte que siempre he querido ocultar. Esa parte que se transformaba en algo demasiado material, en algo en el que buscaba sinceramente mi propia necesidad de satisfacer mis propias necesidades. Y esto cada vez se me hizo más difícil, más complicado. Y ahí es realmente, precisamente porque no supe gestionar esta conexión, porque no supe gestionar mis miedos, cuando empecé a levantar las barreras. Sé que cuando tú me conociste vistes una imagen totalmente diferente a la que fuiste viendo con el tiempo. Quizás en un primer momento te di esa sensación de conexión porque yo también la sentí, pero fue demasiado rápido cuando esto se empezó a transformar, cuando sentí que el miedo podía más que mis ansias de alcanzar luz contigo, de poder tener esa conexión, y porque al fin y al cabo no estaba quizás dispuesto o dispuesta a mostrar esa parte que sé que está
mucho más en la oscuridad y que sé que no te hubiera gustado conocer. Ahí fue en ese momento cuando descubrí que mis miedos y mi negatividad por la vida o por el amor era demasiado fuerte, cuando empecé a entender que quizás la única solución o la única manera viable de yo poder sentirme seguro o segura era levantar unas barreras tan grandes que consiguieran que al final tú te pudieras marchar. Quizás no fui demasiado clara o clara, quizás lo que intenté era generarte una carga tan tremenda y tan brutal que tú mismo o tú misma salieras al final o te dieras cuenta de que esto no podía ser bueno ni siquiera para ti, porque yo sentía que esta conexión me podría traer luz, pero a la misma vez sacaba toda la oscuridad que podía llevar dentro. Tenemos el 8 de espadas. Tenemos la estrella, tenemos el as de bastos, tenemos el 9 de pentáculos, tenemos la rueda de la fortuna y tenemos la reina de pentáculos. Porque sí, levantaste todos mis miedos, hiciste que esos miedos que podía tener latentes y que quizás nunca había querido mirar de frente por miedo, se volvieran a despertar. Pese a eso, seguía manteniendo la ilusión. Había una parte de mí, quizás, que mantenía la esperanza en que si me volvía a concentrar en aquello que ataba mi vida, en aquello o en esas conductas quizás que no me hacían bien, pero que en cierta manera me hacían poder seguir mi vida de una manera, o por lo menos sin tener que involucrarme emocionalmente, podrían salvarme. Quizás no enfoqué mis esperanzas donde realmente las tenía que enfocar, pero lo hice por miedo, porque prefería asumir que quizás mis adicciones, que quizás mi manera descontrolada de actuar, de que mi manera de actuar ocultando las cosas, ocultando mi verdadero yo y ocultando pues eso, toda esa negrura quizás que he podido ir acumulando durante gran parte de mi vida, era preferible agarrarme a eso, poner esa esperanza, que no afrontar lo que realmente me daba miedo, y era mostrarme tal y como soy, poder mostrarme con una persona que sí que se estaba mostrando hacia mí de la misma manera. Pese a eso, siempre he tenido esa sensación de que tú podías ser un gran inicio en mi vida, ese bastón que podía agarrar para poder salir de esta situación. Pero créeme que eso era para mí demasiado complicado, demasiadas cadenas son las que me atan a mi pasado y a mi vida como la he conocido. Este 9 de pentáculos, siempre he entendido quizás que la vida, la mejor manera de vivirla era en solitario, defendiéndome de todo aquello quizás que podía tener alrededor o que pensara que podía, digamos, de alguna manera interferir en mis propios deseos. Quizás he sido también demasiado materialista, pensando que el mejor motor o la mejor protección que podía tener para mí era precisamente encerrarme en mis propios valores o en mis propios negocios o en mis propias historias. Ya tú sabes a lo que me puedo estar refiriendo. Y al final eso fue construyendo una barrera inexpugnable. Fíjate que en muchos momentos he deseado que el destino cambiara esta situación, que fuera el destino el que hiciera que esto se pudiera mover de otra cosa. Casi esa esperanza en que pudiera aparecer un ángel y que pudiera quitarme de encima todas esas cargas, todas esas cadenas que llevo arrastrando durante largos años. Pero al final el destino no actuó de forma solitaria, no me llevó a ese camino solo o sola, sino que apareciste tú. Tú fuiste esa fuerza realmente del destino que venía a poder sacarme de esa situación o a romper mis barreras, pero no lo acepté. No quise dejar que el destino moviera esta situación, y al final el acto que tuvo el destino fue llevarme o dejarme encadenado en la misma situación o en la misma vida que había vivido durante mucho tiempo. Lo que me trajo el destino cuando te conocí fue eso, una persona que realmente venía con sentimientos, con emociones, con la capacidad de hacerme salir de una apatía que podía y llevaba arrastrando durante mucho tiempo, largo tiempo en mi vida, una apatía que me ayudaba a poder mantener precisamente esas barreras altas, porque el hecho
de salir de esas cadenas me era demasiado complicado. Así que al final sí, actué pues sabiendo que lo que podía tener delante era valioso, pero no quise cogerlo, no quise afrontarlo. ¿Por qué? Porque tenía puestas mis esperanzas en algo que no era real, en algo que sí me daba quizás la paz o la tranquilidad de quedarme en mi área de confort, en un lugar en el que podía sentirme encadenada, encadenado, en un lugar en el que, del que no salía por miedo, pero que al fin y al cabo me permitía sentirme seguro o segura, porque salir de allí era demasiado complicado para mí. Tenemos el 4 de pentáculos, tenemos el rey de pentáculos, tenemos el 10 de copas, tenemos la energía del emperador, tenemos el 7 de pentáculos y tenemos el caballero de copas. Sigo aferrado o aferrada a ti, sigo teniéndote en el pensamiento, pero también sigo albergando mucho miedo, porque lo que sentí por ti y la conexión que tuve contigo era demasiado fuerte, era algo que no podía gestionar. Quizás no lo entiendas, pero para mí, mi estabilidad, mi vida, aquello que he construido durante largo tiempo, en algunos casos, esto no va a ser para todos, pero hablaríamos de una familia, la familia que pude construir y de la cual me tengo que encargar, hace que esta situación se me haga difícil. ¿Por qué? Porque abrirme a ti sería abrirme a un cambio del destino, a conectar con algo a lo que no estoy acostumbrado o acostumbrada, porque sigo aferrado a esos miedos y sigo manteniendo esperanza y sigo manteniendo también la esperanza en que algún día pueda salir de esas cadenas que he montado yo solo o yo sola dentro de mi vida, porque siento una conexión emocional importante contigo, pero es una conexión tan importante que se me hace demasiado complicado. Intento actuar de una forma racional, intento poner en valor todo aquello que en cierta manera me sigue dando estabilidad en mi vida. Sé que en otras áreas de mi vida soy una persona que se mueve rápida, que es capaz de actuar, pero con esta situación siento que no puedo ir rápido, que tengo que ir demasiado despacio, porque esto implica hacer cambios importantes o dejar o fluir con el destino, y no estoy acostumbrada a hacer eso. Soy una persona que tiene barreras, que ha construido durante largo tiempo. Soy una persona que necesito sentirme independiente y no depender de nadie. Tengo miedo a depender de ti, pero por otro lado sé que dependo de otras cosas en mi vida, pero esas cosas las conozco, esas cosas me dan seguridad, quizás me quitan muchas veces la libertad, pero me siento seguro y me permiten poder construir una máscara que quizás no todo el mundo conoce. Contigo no puedo mantener eternamente esa máscara, contigo tengo que mostrarme tal y como soy y tengo demasiado miedo para poder hacerlo. Deseo ofrecerte algo a nivel emocional, pero no sé cuándo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Hay una parte de mí que es demasiado rígida, que quiere ir a su aire, que quiere volar a su manera. Y sin embargo tú siempre has estado dispuesto o dispuesta y con el corazón abierto, esperando precisamente a eso, a que el destino te vuelva o me devuelva de nuevo hacia ti. Y yo lo único que hago es esperar, dar tiempo para poder ofrecerte lo que siempre debería haberte ofrecido. Te llevo en mi corazón y siento que para mí eres realmente aquello que me aporta esa sensación de hogar. Te siento como mi familia y tengo la esperanza de poder salir de esa situación. Pero esto para mí en este momento es una carga demasiado pesada. Tenemos el paje de pentáculos, tenemos el 10 de espadas, tenemos la templanza, tenemos la reina de copas y tenemos la carta de los enamorados. ¿Cómo puedo ofrecerte algo si yo estoy muerto o muerta por dentro? ¿Cómo puedo ofrecerte algo que sé que de momento no saldría bien, que representaría un final? Porque sigo teniendo esa carga, porque aún no me he liberado de aquello que tengo encima. Y sí, tengo la ilusión, tengo esa sensación,
pero esto pasa por un sufrimiento. Hay algo en mi vida que tendría que cambiar de forma radical, que me podría llevar incluso a vivir en el infierno, a llegar a ese punto en el que quizás tendría que dejar que el sufrimiento me atravesara, y en este momento quizás aún no estoy preparado o preparada. Hay temas también que me acompañan ya incluso desde mi pasado, desde mi forma de ser, que necesito equilibrar, que necesito sanar, que necesito, digamos, templar para poder acercarme a ti, para poder tomar decisiones, y decisiones sobre todo que impliquen poder abrirme emocionalmente con respecto a ti. Tú siempre has estado dispuesto, dispuesta a abrirme la puerta. No sé hasta qué punto quizás lo estés en este momento. No sé, realmente hay momentos en los que siento que esta conexión aún está muy viva, pero también sufro porque siento que si no doy pasos rápidamente o empiezo a moverme, al final esta conexión tan bonita que hemos podido sentir, al final acabe muriendo del todo. Siento que en algún momento esto se va a poder recuperar, o esa por lo menos es mi esperanza, pero también soy consciente que va a depender de ti, de si tú me abres la puerta o no, de si tú estás dispuesto o dispuesta a reconciliarte o a abrirme la puerta para que podamos comunicarnos de otra manera o no, y que tú también seguramente tendrás que tomar tus propias decisiones. Tenemos el 2 de copas, tenemos el caballero de pentáculos, tenemos la carta del juicio, tenemos el 2 de espadas y tenemos el as de espadas. Tengo miedo y sigo aferrado al hecho de que en algún momento voy a poder volver a hablar, a decirte realmente o hacerte una oferta que quizás no sea la que tú quieras, pero sé que lo voy a hacer. La conexión sigue viva para mí, sigue viva y lo ha estado durante largo tiempo. Hay algo dentro de mí, esa esperanza que quizás en algún momento pueda soltar todo aquello que me ata, soltar todas aquellas dudas que me han acompañado desde siempre, y que en algún momento pueda llegar, aunque sea lentamente y poco a poco, y aunque lleve mucho tiempo, al momento en el que realmente podamos vernos cara a cara, mirarnos a los ojos y ver si hay posibilidades de que esto vuelva realmente a renacer. Tengo mis dudas, sé que esto no va a ser fácil, sé que la comunicación puede ser además difícil. El principal problema que tengo en este momento es que no sabría qué decirte, quizás por eso es por lo que dejo que el tiempo pase. Primero necesito poner mis ideas en orden, porque en este momento me puedo sentir demasiado bloqueado o bloqueada. Tengo la sensación de que en algún momento voy a poder avanzar, pero aún no sé ni cómo ni de qué manera. Y sobre todo porque para poder avanzar voy a tener que utilizar el corte, voy a tener que romper con situaciones y romper, ojo, con incluso mi estructura mental, dejar atrás todos esos miedos que me llevan acompañando durante toda mi vida. Tenemos la reina de espadas, tenemos el 2 de bastos, el 5 de pentáculos, tenemos el mago y tenemos el 8 de bastos. ¿Qué es lo que te puedo decir? Que sé que te voy a encontrar en otra actitud, sé que en el pasado siempre has estado abierto o abierta a recibirme, que me has mostrado tu amor, que me has intentado dar estabilidad, que quizás tu camino, o puede ser que hayas tomado en este momento otro camino, eso me preocupa. Sé que te puedo encontrar frío o fría, sé que puedes estar preparado con tu espada para cortar cualquier avance que pueda hacer en este momento o de cara al futuro, y sé que en algún momento yo fui la persona que dejó que pudieras tener las opciones de tener varios caminos a la vez. Quizás tú, y eso pienso recurrentemente, puedes estar en ese momento, en el hecho de tener dos caminos que se abren ante ti y haber elegido otro. Pero también sé, porque siento la conexión que tengo contigo, que si no tomamos el camino en común, va a llegar un momento en que nos vamos a sentir vacíos dentro de nuestra vida. Si tú decides tomar otro camino, y sé que sería también justo para ti, quizás por lo que hemos podido vivir,
y porque nunca jamás me he mostrado realmente como soy, aunque quizás tú lo hayas podido intuir. Sé que al final, si tú decides tomar otro camino y ya es muy probable que estés en ese momento, sé que esto me va a traer una sensación de vacío horrible. No sé cómo lo voy a poder gestionar y eso es lo que hace precisamente que en muchos momentos, aunque sepa que no estoy preparado o preparada para moverme, tenga la sensación de que si no lo hago rápido va a ser imposible el hecho de poder volver a reiniciar algo contigo. Sé que eres una persona que tienes todas las herramientas para poder avanzar. De hecho, sé que estás avanzando rápido en tu vida y eso también me puede estar generando el bloqueo y la sensación de que estoy perdiendo algo valioso. Hay momentos en los que me siento abandonado, abandonada. Hay momentos en que siento que tú ya has cambiado totalmente la actitud que podías tener en el pasado conmigo. Sé que ahora estás mucho más frío o más fría. Sé que ya no estás dispuesto a que te plantee el hecho de mantener dos situaciones quizás en mi vida y estás dispuesto a que esto acabe de esa manera. Pero esto también lo que hace es que a mí me entre también esa sensación de urgencia del hecho de tener que hacer algo, de volverte a enamorar de alguna manera, de comunicarme y de decirte lo que está ocurriendo. Tenemos el 8 de pentáculos, tenemos el 9 de espadas, tenemos el 6 de espadas, tenemos el 9 de copas y tenemos la fuerza. ¿Cómo puedo enfocar mi voluntad en este momento? Hay una parte de mí que quiere trabajar, que quiere esforzarse, que quiere dedicarte o poder dedicarte cada día el tiempo que tú necesitas. Poder formar parte de tu rutina, no de algo esporádico que aparece cuando el destino quiere. Deseo convertirme en algo que puedas palpar, que puedas sentir que te acompaña en el día a día, pero me da miedo, porque no sé si a día de hoy es algo que podría mantener, porque sé que en algún momento, si no cambio todo aquello que me sigue atando, voy a salir huyendo, porque quiero salir ya también de esta sensación de miedo continuo, de estar sufriendo, de no saber qué es lo que estás haciendo, teniendo miedo que aparezca otra persona en tu vida, teniendo miedo de que si me acerco a ti tú tomes otro camino o me cortes definitivamente de tu vida. Pero también tengo miedo a poner esfuerzo, a acercarme a ti y que al final mis miedos vuelvan a hacer que salga huyendo, porque en cierta manera hay algo dentro de mí que me impulsa a poner mi voluntad en solo aquello que me beneficia a mí. Quizás la imagen que puedas tener sobre mí es la de una persona totalmente egoísta, que no ha sido capaz quizás de sacrificarse o entender hasta qué punto esta conexión es importante, y entiendo que en muchos momentos tú puedas valorar el hecho de dedicarte a tus propias cosas, a aquellos temas en tu vida que realmente te aportan y que están en el día a día contigo, porque al final puedas tú también tener miedo a que yo salga huyendo en cualquier momento. En todo caso, sé que quizás he sido en muchos momentos demasiado egoísta, no he puesto el esfuerzo que debería y más bien he huido de todo aquello que no fuera realmente el hecho de conseguir mis propias cosas o mis propios beneficios o mantener aquello que tenía ya construido en mi vida. Pese a eso, sé que en algún momento, y quizás tarde, pero voy a ser capaz de dedicar voluntad y poner realmente el esfuerzo en conseguir mis deseos, y poco a poco voy intuyendo que mis verdaderos deseos pasan por ti. Tenemos el caballero de bastos y fijaros que acabamos de nuevo con la carta del mundo. Va a llegar un momento en el que voy a tener que poner la voluntad, voy a tener que superar mis miedos para ir de frente, para ir con todo, para poder abrir un nuevo ciclo en esta conexión. Pero de momento no sé cómo hacerlo, no sé cómo salir de ese miedo, de esas ataduras y esa sensación. Además, antes quizás tenía el miedo, pues eso, a perder todo lo que tenía en mi vida. Ahora tengo dos miedos, sigo teniendo el miedo de soltar aquello que me condiciona, aquello que no permite que sea yo mismo o yo misma, pero ahora
El miedo también es que tú realmente ya no tengas la oportunidad o no me des la oportunidad de abrir la puerta en esta situación y que al final no tenga otro remedio que quedarme en donde he estado siempre. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, fijaros que aquí tenemos también energías, de hecho, son energías muy resonantes con las que hemos visto también en la opción número 1. Puede ser que algunos de vosotros hayáis elegido las dos. En todo caso, lo que veo, mirar, aquí con esta lectura veo también, es que últimamente vienen mucho ese tipo de energías, personas que no quieren dejar sus rutinas o aquello que ya han construido en su vida, pero que se sienten también, por otro lado, amarradas a esa situación. Personas aquí también que pueden tener conductas también de aferrarse mucho, incluso también conductas también muy celosas, pero que no permitan que esta situación se dé de la mejor manera. Y fijaros que aquí me hablaría de personas que pueden ser muy responsables en otras áreas de su vida, pero que sin embargo a nivel emocional se dedican más, pues eso, a conservar quizás ya lo que tienen y a no poner del todo esfuerzo. Esta persona, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que puede ser una persona que tiene mucho miedo también a acercarse a vosotros. Por un lado, la veo quizás primero con mucho miedo a afrontar lo que está viviendo o aquello que tiene que dejar ir dentro de su vida. Y ojo, no siempre tienen que ser personas, a veces pueden ser incluso maneras de funcionar. Una persona que quizás para protegerse haya creado todo como un mundo envuelto de trabajo, de dinero o de una forma de funcionar muy egoísta o muy centrada solo en sus propias necesidades, pero que al final, con el tiempo, sea una persona que puede haber llegado a ese momento en el que se sienta también muy vacía y que sea consciente que también a vosotros os ha podido generar un poco esa sensación. Así que fijaros que lo que veo, ya os digo, es una persona que por un lado quiere acercarse a vosotros, pero por otro lado también tiene mucho miedo. En muchos casos, chicos, también la sensación que me está viniendo muy fuerte con esta persona es la de una persona que sí, que siempre ha tenido el deseo de acercarse a vosotros, pero que tiene algún mecanismo dentro que hace que tenga la necesidad de autoprotegerse muchísimo y que el hecho de compartir emocionalmente se le haga muy difícil, muy difícil, por lo que os comentaba, porque es una persona que puede tener ataduras, puede tener incluso traumas del pasado, situaciones que hagan que esta persona no pueda avanzar de una manera normal, de una manera lógica y que al final busque el éxito en otras áreas de su vida, pero que a nivel emocional sea una persona que no se acabe mostrando. Esto está muy marcado. Vamos a sacar ahora varias cartas para vosotros. Bueno, chicos, lo he desmontado todo, pero bueno, así de esa manera os voy enseñando las cartas. Vamos a ver, vamos a sacar varias cartas, a ver si nos pueden dar un poquito más de información. Fijaros que en esta opción la otra sensación además que tengo es que es una persona que os tiene muy en su mente, os piensa recurrentemente, eso está clarísimo, y tiene la sensación de que en algún momento esto se va a tener que reactivar porque hay algo que no puede, o sea, no consigue soltaros. De hecho, aquí me marcaría mucho esa sensación de ser una persona que pese a la conexión que haya tenido con vosotros, que incluso os pudo llegar a tratar mal o intentar alejaros de una forma premeditada, que pudiera, pues eso, dar prioridad a otras áreas de su vida, dar prioridad incluso a otras personas y que en cierta manera os intentara alejar. Pero ¿qué ocurre? Que esa persona se siente vacía. Haciendo eso, lo único que consigue es sentirse vacía. Sí que puede llenar su vida de otros temas, quizás materiales, de trabajo, de carrera, o incluso si es una persona, por ejemplo, que tiene familia, que intente dedicarse a eso, pero en el fondo es una persona que se siente muy vacía. Y al final tiene esa doble sensación. No veo una persona que vaya a actuar ya, ni muchísimo menos. Creo que a esta persona aún le queda un proceso lento, pero sí que es un run run que tiene de forma interna continuamente, y de momento yo creo que es una persona que intenta sobre todo centrarse en lo que le da placer a corto medio plazo, antes que plantearse el hecho de hacer un movimiento radical, aunque en cierta manera tiene una doble esperanza. Por un lado, el hecho de que esto se pueda reactivar, abrir un ciclo luego con vosotros, pero por otro lado, fijaros que teníamos la carta de la estrella con estas dos cartas, también con el diablo, y teníamos aquí la luna. Entonces me da la sensación de que hay una parte de esta persona que, pese a tener esas esperanzas, también
tiene la esperanza de no tener que dejar atrás lo que tiene también. Entonces, ojo, porque puede ser una persona que aún está mucho en disonancia, que no acabe de definir exactamente qué es lo que quiere, porque hay algo que le da comodidad, aunque sea negativo para esta persona, pero se siente cómoda o cómodo. Y por el otro lado estáis vosotros, que si siente que si no estáis en su vida también siente carencia. Entonces esto es una batalla difícil de librar. Tenemos la carta de la pérdida. Esto lo hemos visto durante toda la lectura. Es una persona que lo tiene claro, es lo que os digo. Esta carta me recuerda mucho al 5 de Pentáculos, cuando tú sabes que has perdido, que hay algo que te falta, que hay algo que ya no, que da la sensación de que no va a volver. Fijaros que tenemos la carta del profesional, así que en este caso, fijaros que puede ser una persona. Mirad, estas tres cartas son muy claras. Mirad. Por un lado es una persona que le da prioridad a temas materiales. Fijaros que además está el profesional, así que puede ser que estéis lidiando con una persona que en otras áreas de su vida sea un crack o una crack, que sea una persona que lo lleva todo genial, pero que luego a nivel emocional sea todo lo contrario, que sea una persona que se mueva además con unas conductas muy, muy tóxicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que puede ser una persona exitosa hasta cierto punto, pero después lleva una herida que le acompaña a nivel emocional muy importante. Esta persona, por mucho que lleve a cabo o que busque el éxito, sobre todo, ya os digo, en un nivel profesional, en el fondo es una persona que siente que su corazón se ha perdido, que su corazón está vacío y que al final va dejando cosas en el pasado, o también tiene que dejar ir situaciones que siente que le podrían hacer feliz, pero que no es capaz, digamos, de gestionar. Y fijaros que aquí es donde radica el verdadero combate para esta persona. Cómo equilibrar estas áreas de su vida, el salir de convertirse en una persona tremendamente perfeccionista en determinados temas, pero que no se dé el espacio quizás para moverse a nivel emocional. Si estamos hablando, imaginaros, personas, pues eso, que le dan prioridad también a su carrera, que le dan prioridad también, esta carta me puede hablar, a un cierto estatus, de acuerdo, pero que en el fondo esta situación o lo que ha podido vivir con vosotros le ha dejado con una sensación de tristeza importante. Esto también me puede estar hablando de personas que ya sufrieron en el pasado una pérdida muy importante y que precisamente por eso sean personas que les cueste abrirse en este momento al hecho de, digamos, de toda esa parte emocional, de conectar con una persona de una forma limpia, sin adicciones también. Aquí, ojo, porque habéis podido estar lidiando con una persona con un carácter bastante complicado. Esto le lleva a ser, pues eso, una persona tremendamente combativa, tremendamente difícil de gestionar, y ojo, porque en algunos casos creo que esta actitud precisamente es la que pudo hacer que vosotros tuvierais incluso que dejar atrás esta situación. Esto está muy marcado. Esto lo que me está diciendo es que esta persona está manteniendo un combate interno entre la pérdida, entre la carencia y entre la sensación o la creencia, digamos, que puede tener esta persona con respecto al éxito en su vida. Así que nos hace, digamos, una reflexión bastante interesante. Es una persona que en este momento no siente paz. Esto ya lo hemos visto con estas cartas que tenemos aquí, y es una persona que precisamente hasta que no delimite exactamente pues cuáles son sus verdaderas prioridades en su vida o qué es lo que necesita para poder ser feliz, va a seguir en esta actitud. Y en este caso, con la carta del combate, es muy posible que vosotros también entréis dentro de este combate y que en muchos momentos podáis sentir que sea una persona que, más que intentar un acercamiento, os sigue alejando, pese a que de forma interna sí que sea algo que tenga mucho en mente y que sepa que en algún momento va a querer recuperar esto. Pero de momento, fijaros que no veo que sea una persona que esté realmente preparada. Y nada, ahora sí, mis chicos, mis chicas, llegamos al final de esta lectura. Espero de verdad que os haya gustado, sobre todo que os ayude. Dejadme en comentarios si realmente os ha gustado este tipo de lectura. Ya sabéis que es un formato un poquito diferente al que suelo hacer habitualmente, pero la verdad es que sentía que tenía que hacerlo, tenía muchas ganas de hacerlo, así que espero de verdad que os haya servido. Y con esto me despido, os mando un besazo inmenso y nos vemos muy, muy pronto. Cuidaros mucho. Adiós.